Bueno, estamos en el último día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario. Hoy estamos Sonia Fabiola de Mitrópolis, representante de Chispazos Literarios, y yo, Graciela Pedraza, de la revista Patrimonio Funerario Integral. Marcelo Metaller, bueno, todos nos encontramos en estos espacios de eh, patrimonio. Marcelo Metaller es periodista y escritor, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1969. Desde muy chico, llevado por singulares lecturas, su camino recorrió temas misteriosos, insólitos e inauditos. Vivió en muchos lugares hasta que recaló en La Plata, provincia de Buenos Aires, donde estudió comunicación social y donde vive en la actualidad. Comenzó su carrera profesional en 1994 en el suplemento La Plata /12 y después, y desde 2006 escribe en la agencia de noticias DIP. Su campo de investigación abarca los ovnis, la parapsicología, los cementerios, la arquitectura extraña. Ha ofrecido diversas charlas y conferencias sobre estos temas en radio y televisión, canales de streaming y en distintas localidades presenciales. Con la presentación, el enigmático mausoleo Miriam Stafford busca ofrecer su primer aporte al patrimonio funerario argentino. Bienvenido, Marcelo. ¿Vas a pasar vos tu presentación? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Veo que no se me ve, está bien, claro. Sí, ahora la voy a compartir. Justo estaba buscando porque viste que te había comentado que tenía un error y Sí. tengo a mano la que tiene el error. Entonces si me esperas un segundito, Si no, yo la tengo, acá. no te preocupes. Sí, 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 igual acá la estoy abriendo y yo te aviso para, así empiezo a compartir la pantalla. Dale. Bueno, mientras tanto voy saludando. Me encantó la presentación de recién, alucinante. No conocía yo a la gente de Chispazos Literarios y me pareció súper interesante. ¿Viste? Así que nada, felicitaciones. Sí. Bueno, Lo mira, ves. Dale, ya tengo abierto acá el PowerPoint, dale, así mientras que que vos lo abrís, te recomiendo que veas en el canal de YouTube de la revista o en Chispazos Literarios, el perfil de Facebook. Ahí vas a encontrar todos los videos completos. Y no sé si Sonia bajó los videos individuales. Yo este año bajé cada video individual para que sea más cómodo, para que la gente pueda después hacer su propia lista de verlos de nuevo. Los de chispazos literarios voy a tratar de hacer una lista aparte para que lo puedan tener Te todo cuento, Graciela, que están en el canal de YouTube de Chispazos, está todo, individual o completo. individual y completo. Claro, porque el individual, viste, hay cosas que están muy, muy lindas para volver a escucharlas todas juntas, ni no, no el ómnibus del día como es hoy. Bueno, te dejamos a vos, Marcelo. dame un segundito porque yo estoy acostumbrado a la plataforma Meet. Esta es diferente para compartir un archivo que no sea una pestaña del navegador. Y si no, abrilo vos y yo te voy diciendo, Dale, es dale. más práctico. Vos Dale. sabés que yo con Meet no me llevo bien, así que podemos Ah, hacer está bien. intercambio. Yo te enseño Meet Bueno, dale. y vos me enseñás. ¿Se ve ahí completa? Ahí no estaría viendo. No, justamente no lo estoy viendo porque estoy viendo la reunión de Zoom solamente. Bueno, vamos de nuevo. Acá. Ahí empezó la función de compartir pantalla. Ahí estamos, bueno, perfecto. Ahora tendrías que ir Ahora sí, a la estoy tratando de presentación. que se me vayan todos los que están acá. Vamos a hacerlo por acá que es más fácil. Ahí está. ¿Lo vemos? Ahí tiene un delay. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí, después de de esta pequeña interrupción, arrancamos con esta pequeña charla sobre el enigmático mausoleo de Miriam Stafford, una presentación que preparé para este tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio
funerario. El tema del mausoleo de Miriam Stefford es tan interesante, quería destacar que en un encuentro también paralelo que está realizando creo que en Guatemala, un par de días atrás, Rita Gerbaudo Sicardi hizo una presentación también con este mismo tema. Es algo que se ha escrito mucho, que se presenta permanentemente, bueno, pero yo quería, ya que está, mostrar algunos detalles de una investigación personal que vengo llevando desde hace varios años, donde me han dado una mano amigos personales, mi novia inclusive. Así que bueno, el mausoleo de Emilia Stefford. Para quienes no lo conocen, es ese monumento que está en pantalla, construido, como bien dice el texto, entre 1935 y 1936. Mide 82 metros de altura, que son unos cuantos metros más que el obelisco de Buenos Aires. Esa comparación es importante porque fueron construidos básicamente al mismo tiempo y por gente que tenía relación entre sí. Por su forma, se lo compara tanto con el ala de un avión, que es la comparación más habitual, que después vamos a ver por qué, también con un obelisco, justamente por eso que yo comentaba, o inclusive con un monumento egipcio o de otras civilizaciones. Es el monumento funerario, yo considero, más alto de Argentina. No digo más grande porque esa definición es un poco ambigua, porque si vamos al caso, el de Bernardino Rivadavia en Plaza Miserere, en Buenos Aires, es muy grande también en superficie, pero este es el más alto, 82 metros, además destaca muchísimo, está en la ladera de un cerro en Altagracia, que está a unos 15, 16 kilómetros al sur de Córdoba capital. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Sí, y otro dato es que ahora con la autopista, para poder llegar a Altagracia desde Córdoba capital, lo ves al lado de la ruta, más o menos a una distancia de 2 cuadras, a la derecha, desde Córdoba hacia Altagracia. Es muy imponente. Claro. Bueno, Así ahí que, está la foto justamente. claro, Claro. Esa es la ruta provincial 5, 11 kilómetros de Altagracia y 16 kilómetros de la capital provincial, en un terreno que es muy llano, un terreno que era propiedad de una persona que después vamos a comentar bien, que ahí tenía su estancia, construyó ese monumento por una pérdida que tuvo en su vida y después ahora quedó, pasó por sucesivas manos, el monumento quedó abandonado, se habló de una adquisición por parte del Estado provincial, etcétera. Bueno, esto es lo que vamos a ir comentando. Yo quería mostrar ahora un poco, hacer una breve introducción de lo que es el monumento como símbolo, como se lo ve ahí, y después vamos a hablar un poquito más en detalle de las personas que trabajaron. Como digo acá, el término enigmático que yo puse en el título no es al azar. Hay un montón de misterios que rodean la construcción del monumento, la gente que participó y su destino. Estas fotos, como las dos anteriores que vimos, fueron tomadas por mí en 2018, en agosto de 2018, y el mes de agosto también tiene que ver. Es una situación que tiene un montón de coincidencias que ya vamos a ir viendo. Así que bueno, te invito a pasar a la siguiente que yo nombro. Acá están. Las tres personas que llevaron a la existencia del mausoleo de Miriam Stefford en Altagracia. El escritor y millonario y pornógrafo y un montón de cosas más, Raúl Barón Visa, la señorita Rosa Marta Rossi, alias Miriam Stefford, y Fausto Regino Newton. Cada una de estas personas participó para que esto exista de distintas maneras y tuvo un rol destacadísimo en justamente que este monumento esté disponible para todos los que pasan por la ruta para ir a visitarlo. Ha sido objeto de filmaciones, de un montón de cuestiones que ahora vamos a ir contando. Pero bueno, ahora vamos a ir uno por uno. ¿Quiénes fueron estas personas? Primero, Raúl Barón Visa. Barón Visa fue un escritor, como comenté recién, hijo de una pareja de gente de muchísimo dinero de Buenos Aires, de la más alta sociedad, una persona que a principios del siglo XX viajó por medio mundo, organizaba fastuosas fiestas y fue, se supone, el que inventó la frase o la acción de tirar manteca al techo, que era un entretenimiento que tenían los millonarios argentinos cuando se juntaban. Recordemos que estamos hablando de década del 20 del siglo pasado, hace más de 100 años, donde en Europa se hablaba de esa persona es rico como un argentino, era el dicho, porque era un país que estaba
en una altísima prosperidad y las personas como Barón Visa llamaban mucho la atención cuando viajaban. Entonces una cosa que hacían para divertirse, estos muchachos millonarios, era untar un pan, untarlo con manteca, arrojarlo hacia el cielo raso y el que tiraba el pan y quedaba pegado, ganaba. De ahí viene ese dicho. Entonces, de ahí se dice que uno tira manteca al techo cuando tiene mucho dinero. Pero Barón Visa fue mucho más que un millonario. Acá, estos son sus libros más conocidos. Una persona que escribió una literatura muy cínica, muy fuerte, con unas formas de pensar, de manifestarse muy fuertes. Pensemos en la época también, ¿no? Además es una literatura muy barroca, muy retorcida, pero que fue despreciada en su momento. De hecho, El derecho de matar es un libro muy antirreligioso, un libro también que tiene un punto de vista muy antifeminista, si se quiere, pero la cuestión es que él decidió enviarle un ejemplar al Papa, y para ver qué pasaba, porque lo habían excomulgado inclusive por ese libro. Punto Final es otro de los subtítulos más famosos, pero tiene varios. Pero estos son los más conocidos. Y escribía por gusto, ¿no? No tenía necesidad de hacer dinero con sus libros porque él ya era, como dije antes, venía de familia adinerada, él además tenía plantaciones de olivo, era una persona que era como que observaba el mundo desde un cierto punto de vista y con eso producía su literatura. Pero también era una persona que le gustaba vivir muy bien y le gustaban las mujeres hermosas. Por eso, pasamos a la siguiente imagen, ahí conoció a esta chica que llegó a la posteridad como Miriam Stefford, pero obviamente ese era un nombre artístico. Seguimos, por favor. Bueno, eh, Barón Visa conoce a Rosa Marta Rossi Hoffman, que era su nombre verdadero, una chica nacida en Suiza, que en ese momento tenía, cuando él la conoce, ella había nacido en 1902, sí, tenía 20 y algo de años, pero no mucho más que eso. Él era un poquito más grande y él había nacido en 1899. Enseguida se enamoró de ella, le pareció deslumbrante, una persona súper interesante, y empezaron a recorrer Europa. Hablamos de principios de la década del 20. De hecho, él decide hacer una broma, como tantas bromas cínicas que hacía con la alta sociedad, y anunció su casamiento. ¿Pero qué fue lo que hizo? No es que se casó, porque esa es otra cosa que yo quería desmitificar. Nunca estuvo casado Barón Vicia con Miriam Stefford. Él lo que hizo fue enviar telegramas a los diarios más grandes de Buenos Aires, a La Nación, La Razón, por ejemplo, anunciando su boda, pero anunciando que ya se había casado en Venecia de una manera muy fastuosa, que habían contratado todos los gondoleros de Venecia para su boda, bueno, pero nunca estuvo casado, fue todo un invento. Además le inventó el nombre, el alias de Miriam Stefford, inventó que había participado en varias películas de la época del cine expresionista alemán, cosa que tampoco sucedió, o por lo menos no figura en ningún registro. Sí, ella era una actriz aficionada nada más, había participado en obras de teatro, pero nunca había tenido nada que ver con el cine. Bueno, él inventó que se habían casado, la subió arriba de un barco y se vino en Argentina allá por el 1925. Como muestro acá, se dice que se casaron en Venecia, pero este es el registro del barco en el que vinieron. Si vemos en el número 27, dice Rosa M. Rossi, no dice en ningún momento, no solo no dice María Stefford, sino que no dice el nombre de casada de la mujer. Después vamos a ver otro registro de otro hecho, donde también está su nombre de soltera. Pero bueno, era un chiste de Barón Visa. Barón Visa creó una revista, la inventó, puso toda la plata, una revista que se llamaba Charleston, donde hablaba maravillas de su esposa, de su carrera fílmica. Esa foto, por ejemplo, es en el Hotel Lido de Venecia. Así hizo difundir un montón de imágenes, todo para que vieran con la hermosa esposa que se había traído de Europa, Barón Visa, el millonario argentino, medio morochón, pero sin embargo, él dijo como que la plata puede hacer cualquier cosa, bueno, así que me traje una mujer. Como vemos acá, le cambió el nombre a su estancia en Altagracia, que se llamaba Los Cerrillos, y la llamó Miriam Stefford a la estancia. De hecho,
hizo poner esa foto, son baldosas que todavía existen, con las iniciales MS. Seguimos, por favor. Bueno, Miriam, justamente, esa vida en un momento lo tenía todo. Entonces, fascinada con las hazañas de los grandes aviadores como Santos Dumont, el aviador brasileño que había cautivado al mundo, dijo, bueno, voy a ser aviadora, quiero cruzar las 14 provincias argentinas que había en esa época. Pasá a la siguiente, por favor. Grace. Ahí está. Bueno, ahí se ve un mapa y se ve una foto promocional de ella. Las 14 provincias, el mapa está incompleto, ahora vamos a ver por qué. Ella había salido del aeródromo de Morón, pasó por Corrientes, pasó por Salta, bueno, Tucumán, y ahora vamos a contar qué pasó. La cuestión es que con su avión Chingolo, que le había regalado Barón Visa, justamente para que hiciera ese viaje. Em, Justamente, recordemos cómo se llamaba la estancia donde que tenía Barón Visa y que le cambió el nombre de Mia Estefo. Se llamaba Los Cerrillos, ¿no? Recordemos ese dato. ¿Por qué? Porque cuando ella hace ese recorrido en avión para cruzar las 14 provincias, tiene un accidente en Salta, en un lugar que se llama Cerrillos. Es una de las tantas coincidencias que aparecen en esta historia. Bueno, tiene un pequeño accidente ahí, el avión queda inutilizable, entonces Barón Visa le manda el Chingolo 2, otro avión más, para que ella termine su aventura. Entonces, bueno, despegaron, no iba sola, iba con su instructor, un alemán que en Argentina se llamaba Luis Fuchs, instructor y copiloto, pero bueno, algunos dicen que algo más también, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El asunto es que en Maralles, provincia de San Juan, el avión se cayó a tierra y murieron tanto ella como Luis Fuchs. Eso fue en agosto de 1931, justamente. 31, sí, 26 de agosto de 1931. También en agosto. ¿Por qué digo también en agosto? Porque se había dicho que se habían casado en agosto del año anterior. Bueno, en agosto del año siguiente, ella muere. Y en la partida de defunción que se hizo cuando cayó el avión, aparece bien clarito Rosa Marta Rossi, suiza, de 26 años, soltera. Soltera. Si la chica hubiera estado casada en esa época, hubiera sido imposible que eso pasara. Así que bueno, es otro dato más que nos muestra de que Barón Visa y Miriam nunca estuvieron casados. Entonces, ¿qué pasó después que ella muere? Se hace una gran ceremonia para llevar sus restos a al mausoleo de la familia Barón, que es ese que está ahí, que hoy en día existe. Lo que pasa es que pasó por varias manos y hoy en día es propiedad de la familia Viñas. Pero Barón Visa no tenía ninguna intención de que Miriam quedara allí. Entonces lo llamó, convocó a su amigo Fausto Newton, el ingeniero Fausto Newton, que es el protagonista de la tercera parte de esta historia, que ahora sigue en la próxima diapositiva. Bueno, ese es el único retrato conocido de este hombre, porque a diferencia de Raúl Barón Visa y de Miriam o Rosa, nunca fue una persona famosa en absoluto. Inclusive el monumento que vamos a ver ahora es la única obra conocida de este hombre. Y fue un detalle importante, fue nieto de Richard Blake Newton, el introductor del alambrado en Argentina, esa persona sí es muy famosa, hay libros escritos sobre el tema, y la tumba del cementerio británico de Richard Newton está señalada especialmente. Esta que vemos en la foto es la tumba de Fausto Newton, donde descansa con su hermana mayor y con su madre, donde fue sepultado en 1960, en el cementerio británico porteño. Esta tumba la encontramos gracias a la buena onda de la gente del cementerio británico que nos dio el dato, pero nadie sabía dónde estaba sepultado Fausto Newton y mucho menos en qué año había fallecido. Así que bueno, esa es su tumba. Y ese mismo año, 1960, Barón Visa comenzó a administrar, los que son de Buenos Aires lo van a reconocer enseguida, los que no, les cuento, debajo del obelisco de Buenos Aires, en Corrientes y 9 de Julio, corren varias líneas de subte, corren 3 líneas de subte. Y hay unos pasajes que cruzan la avenida 9 de Julio y además conectan esos pasajes con los subtes. Es toda una especie de laberinto. Bueno, uno de esos pasajes, yo supongo que en homenaje póstumo,
Barón Visa, que administraba todo eso, ese pasaje lo nombró Fausto Newton. Hoy en día reducido a pasaje Newton. Bueno, ahí estoy en la foto, un día que me retraté con el nombre de Newton, del ingeniero. Bueno, pasemos a la siguiente. Acá está. Bueno, entonces yo les decía que Raúl no se contentaba con que la chica estuviera en la bóveda de la familia Barón, y entonces habló con Fausto y en 1935 se puso la piedra fundamental del faro, otra forma de llamarlo al monumento a partir de los dibujos que había, ¿no? Como dice el título del diario, fue colocada la piedra fundamental del faro que se erigirá en memoria de Miriam Stafford, ahí en Altagracia. La obra empezó en 1935, como les decía, y duró apenas un año, un milagro increíble. Seguimos, por favor. Bueno, acá hay algunas fotos de la construcción que fue hecha por 100 obreros polacos en un terreno en pendiente. ¿Por qué obreros polacos? Porque eran especialistas en hormigón armado. Este mausoleo está siguiendo las costumbres más modernas de la época. Fue levantado en hormigón armado con no sé, no me acuerdo el dato cuántas toneladas de hierro tiene adentro. Y se levantó en un año con técnicas de hace 90 años, lo cual es un milagro absoluto. Yo he hablado con ingenieros, con arquitectos actuales y cuesta mucho creer cómo se erigió eso en ese lugar, además, en ese terreno, en la estancia de Barón Visa. Seguimos, por favor. Bueno, esta placa está en el interior y están las fechas de la inauguración y de este, cuando se empezó a construir y cuando se inauguró. El detalle es que en el momento en que se inauguró, también en agosto, porque se pensó construir en agosto, se inauguró en agosto del año siguiente, ya son varios agostos. Y el detalle, como bien menciona acá, estuvo otra Rosa con Barón Visa, Rosa Clotilde Sabatini, la nueva esposa de Barón Visa, que apenas tenía 18 años. En el medio que estaba construyendo el monumento, Barón Visa rapta de alguna forma a Rosa Clotilde, que era la hija de uno de sus mejores amigos, el gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, radical. Bueno, él casi que la rapta del colegio secundario en Uruguay, donde iba Rosa, y se casa con ella, lo cual lo hizo enemistarse profundamente con Amadeo. Pero bueno, es bastante curioso y hasta morboso que ella haya estado. Inclusive vean esa foto, ahí está Rosa vestida con ropa de aviador, con un avión y en el fondo el monumento. Y esa foto fue tomada por Barón Visa. Fíjense la locura que tenía este hombre. En realidad fue la primera mujer que amó, se dice, y que nunca pudo separarse de su imagen y de su memoria. Pero bueno, Barón Visa tenía otras locuras que ahora vamos a ver. Fíjense, esta foto es una de las pocas que aparecen los cinco, es decir, los cinco, cuando digo los cinco, que son Barón Visa, el de traje oscuro, su esposa Rosa Clotilde Sabatini y sus tres hijos. El tema es que más adelante, tanto Barón Visa como Clotilde Sabatini como sus tres hijos se terminaron suicidando. Esa es otra historia, pero igual les cuento así rápidamente porque es un episodio muy conocido. En agosto de 1964, Barón Visa empieza como todo un juicio de divorcio con Clotilde después de tantos años, de casi 30 años de casados. Y cuando van a hacer los últimos detalles, se citan el departamento de él. Y él toma un vaso y le arroja a la cara ácido muriático, a la cara de ella, la desfiguró, y se fue. Horas después se pegó un tiro. Ella vivió unos cuantos años más, eso fue en 1964. En 1978 se arrojó al vacío, se suicidó. Años más tarde, en 1988, se suicidó la chica, la hija que tenía, en el 88. En 2001 se suicida el otro escritor de la familia, Jorge Barón Visa, y el hijo mayor, que se llamaba Carlos Raúl, igual que el padre, también, digamos, se quitó su propia vida en un año que no he podido determinar todavía, no aparece en ningún registro. Pero bueno, todo ese desastre, esa locura, es como que le hubieran heredado del padre de Barón Visa. Así que bueno, igual es un episodio paralelo al monumento. Bueno, seguimos ya para ir
cerrando un poco, cerrando y abriendo puertas también. Bueno, ahora quiero hablar de qué pasó con el mausoleo a lo largo de los años, porque bueno, se inauguró, se puso ahí, pero ¿qué fue lo que fue ocurriendo? Veamos, por ejemplo, las siguientes fotos son postales que muestra el mausoleo, ¿ven? Que bueno, como les decía, tanto lo llamaban el ala como el disco o el faro. Se convirtió en una atracción turística, esas postales son de mi propiedad y algunas están escritas atrás. La gente iba a esa zona, compraba la postal y después se le enviaba un pariente, bueno, estuve en Altagracia, qué sé yo. Pasemos a la siguiente, que hay otras postales. En estas, de formato vertical, en la postal de la derecha se aprecia un monolito, un pequeño monolito con algo arriba. Ese monolito lo que tiene en su parte superior es el motor del avión, del Chingolo 2, y unas placas que había hecho poner Barón Visa. Muy cerca de allí, inclusive, descansa una urna con las cenizas de Barón Visa. Él quiso quedarse cerca de Miriam, no cerca, no le interesó ni Clotilde ni el resto de su familia. En la siguiente foto vemos el estado actual del monolito. No, no queda nada, está así pelado a la sombra del monumento principal. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el monumento sí es hueco, les decía. Y esta es la entrada. La chapa esta de la puerta, que es enorme y pesadísima, está hecha con chapas que se sacaron del Graf Spee, del barco alemán que terminó encallando después de la batalla del Río de la Plata. Pero es una chapa pesadísima y la puerta está sellada. ¿Y por qué está sellada? Porque durante muchísimos años el mausoleo fue profanado en busca de las joyas de Miriam. Pasemos a la siguiente, por favor. Hace más de 10 años se realizó un documental que yo recomiendo muchísimo si les interesa el tema, que se llama Agosto Final. Hacia el final del documental, la gente que estaba filmando logró hablar digamos, con gente que estaba al alcance de este asunto y lograron abrir la puerta. Fueron con una moladora, la abrieron, entraron y después la volvieron a soldar. Yo cuando fui en 2018, 3 o 4 años después, ya estaba todo soldado. Bueno, fijémonos en la siguiente, el interior de la cripta, que esta foto es tremenda. Eso que vemos ahí es el ataúd donde estaba Miriam. Y otra parte también que quedó todo destruido. Esto fue vandalizado hace muchísimos años. No estaban, había un cofre con sus joyas, que es este cofre que está acá, entre ellas el diamante de la maldición, que es un diamante que, esa es otra historia o otro invento que hizo correr Barón Visa, de un diamante que había sido traído del Transvaal, una de las zonas más ricas del mundo en diamantes, y había acarreado la muerte de todas las personas que lo tuvieron. El asunto es que él le regaló un anillo a Miriam con ese diamante. Y él hizo correr la historia después de la muerte, eso es lo notable. Pero bueno, la cuestión es que, como se vio en la foto anterior, ya no queda nada de todo eso. Todo desapareció. Todo, todo, todo. Seguimos a la siguiente. Hasta acá lo que se sabe. Yo lo que les conté es más o menos lo que se sabe del mausoleo. Pero hay cosas que siguen siendo objeto de investigación, siguen siendo, yo sigo buscando por todas partes, removiendo archivos, mirando cosas, y que son muy difíciles de conseguir porque es algo que ya pasó hace 90 años y es bastante complicado. Tuvimos suerte con mi novia que hace un par de años, una persona que vive en Suiza hizo una investigación por su parte, porque es una pariente lejana de Miriam, y nos mandó mucha información con respecto a la vida de ella en Suiza, que ahí nos confirmó que nunca habían estado casados y que todo eso había sido un invento y que no había nada no había películas filmadas por Miriam. En la siguiente, ya casi cerrando, tenemos algunos de los misterios. Primero, ¿por qué murió Miriam? ¿Y por qué digo que es un misterio? Porque lo que se decía, ¿se acuerdan que yo les comenté que Louis Fuchs era em, el copiloto y el instructor de ella? De hecho, ella no tenía como lo que ahora llamaríamos licencia para manejar un avión de esas características. Tenía que él que encender el motor, despegar y después ella tomar el control. Bueno, también se decía que como él era alemán y ella era suiza, del cantón alemán y todo, habían desarrollado una relación muy, muy pegada, muy cercana, que había llegado inclusive a consumarse. Le había sido infiel tanto ella a Barón Visa
como él a su novia que también vivía en la estancia. Y que entonces Barón Visa, llevado por el rencor, como después vimos que es una persona que tranquilamente podría haberlo hecho, los mandó matar. Hay muchas hipótesis sobre esto. Una historiadora que se llama Karina Villafani, una historiadora, creo que sanjuanina, ella dice, asegura que a ellos los mataron, pero inclusive los mataron, los estaban esperando al aterrizar en Maralles. Hicieron que el avión se rompiera de alguna manera, aterrizó no tan roto, ellos llegaron vivos, pero después ahí los ametrallaron. Y que eso se nota por dos cosas. Primero, que la noticia se difundió de una manera muy rápida, en una época que no había prácticamente, creo que en esa zona no había ni telégrafo, y los diarios de Buenos Aires se enteraron enseguida, como si ya hubiera estado todo preparado. Y además que las primeras fotos de los cadáveres no tienen ropa de aviador, sino ropa de civil. Esto es lo que dice Villafañe, son sus hipótesis, yo no las comparto del todo, pero es interesante conocerlo. Esos son los principales enigmas. Después, ¿dónde están las joyas desaparecidas? Bueno, eso es mucho más difícil de resolver. Todo lo que es metales preciosos puede haber sido fundido, pero el diamante es posible que esté en algún lado, en la casa de alguien. Es un gran misterio, un gran misterio. Y después el tercer enigma que a mí me preocupa mucho porque no encontré nada, es que otras obras levantó Fausto Newton, porque yo creo que alguien que hizo semejante monumento, con semejante perfección, que un monumento de 82 metros que soportó durante 90 años los peores vientos en una zona totalmente abierta, evidentemente algo sabía, y me parece imposible que no haya levantado otra cosa. Y un detalle que yo me olvidé de mencionar, la puerta, bueno, acá estoy yo en la puerta. La puerta está completamente sellada, entre otras razones, no solamente este, mm, por el tema del vandalismo que hubo, sino también porque el monumento en su extremo superior tiene una ventana y la verdad es que tiene una energía tan negativa el lugar, pero tan negativa, una cosa tan extraña, que mucha gente llegaba, se subía y se registraron muchos suicidios. Otra vez esa palabra y otra vez otra coincidencia más, ¿no? Así que nada, esto quise hacerles acá un resumen del monumento funerario que a mí me fascina, que me parece uno de los más interesantes de Argentina. Y nada, quise presentarlo acá de manera no tan académica, sino de hacerlo entretenido e interesante. Así que bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y muchísimas gracias a vos, Grace, por haberme dado este espacio.